Y cuando hablo de servicio, no únicamente me refiero cuando nosotros servimos en un ministerio como tal, no únicamente eso, porque créanme, iglesia, es importante servir en un ministerio. Aquí en la casa, sus manos son muy útiles. Nosotros necesitamos, y es más, yo quisiera insistir para que si alguno de ustedes no está sirviendo activamente en un ministerio, es el momento para hacerlo. Es el momento de servirle a Dios. Pero también me refiero, cuando hablo de servicio, es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y para saber qué es lo que nos mandó a hacer, la explicación ya la hemos dado varias veces, y es acerca de nuestro propósito específico que va de acuerdo a nuestros dones y nuestros talentos. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos específicos en los cuales el Señor puede obrar para que nosotros alcancemos más personas. Pero también tenemos nuestro propósito general. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ese es uno de los propósitos que el Señor nos ha dejado. Independientemente de nuestro propósito específico que tengamos, el mandamiento o el propósito general siempre será ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Iglesia, me da mucho gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, poderles compartir lo que creo que Dios puso en mi corazón en estos días. Aunque soy una persona que normalmente no habla mucho, escucho más de lo que platico. En esta ocasión me goza mucho el poder estar aquí, el poderles platicar las experiencias que he tenido con Dios, la manera en que Dios ha tocado nuestras vidas, la manera en que Dios nos sigue hablando día con día, y la manera en que Dios me usa por su infinita misericordia, la verdad, para poder transmitir un mensaje a su pueblo. Amén. Así que, iglesia, vamos a iniciar el día de hoy, pero no sin antes me gustaría agradecerle dicen que cuando hay un corazón agradecido siempre busca a quien bendecir. Entonces, de la misma manera, yo quiero bendecir a mis padres en la fe, al pastor Alex, a mamá Basti, a los pastores de esta casa, por la confianza que han depositado en mí para compartir el día de hoy, por todo el tiempo que ellos invierten de su familia, de ellos mismos en el ministerio, por todo ese tiempo en el cual nos aconsejan, nos instruyen, nos guían a toda verdad. Los bendigo, papás, en el nombre de Jesús. Oro que en este viaje que ustedes están haciendo sea un viaje de refrigerio para ustedes, que el Señor los use, que el Señor renueve sus fuerzas, que el Señor haga prosperar su vida en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. En una oportunidad que tengan, iglesia, en su día a día, únanse con nosotros, pongan en sus oraciones, a los pastores. Ellos oran por ustedes constantemente. Así que vamos a hacer esto, seamos intencionales, oremos por ellos, pongamos 1 minuto, 5 minutos en nuestras oraciones para orar por ellos, se los pido. Amén. Como les mencionaba, iglesia, me siento muy bendecido el día de hoy, el poder compartir lo que Dios habló a mi corazón en estos días. Yo estaba platicando con un amigo hace un par de días y le comentaba que precisamente el día de hoy me iba a tocar compartir la palabra, que me iba a tocar compartir lo que Dios había hablado, y me decía: pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo es que estás tan seguro para pararte ahí enfrente y poderles hablar a ellos? Porque él me conoce hace mucho tiempo y veía mi inseguridad algunas veces al poder compartir algún tema. Y yo le digo: la única cosa que me da seguridad es cuando Dios habla en mi corazón, cuando nosotros estamos seguros que lo que Dios dijo es lo que quiere para su pueblo. Y eso, iglesia, cuando tienes esa convicción de lo que Dios te dijo, créanme que no hay otra cosa que te dé más seguridad. Porque cuando Dios habla a tu corazón, no importa lo alocado o descabellado que parezca. Algunas veces me he parado aquí y decir: Señor, seguro que tú fuiste. Y el Señor confirma su palabra.
el Señor usa a personas como ustedes, como los pastores, para poder traer un mensaje de bendición también. Amén. Y esta ocasión yo quiero comenzar dando un pequeño antecedente de lo que hemos estado hablando. ¿Quién ha sido bendecido con las enseñanzas de Papá Alex en estas semanas que estábamos hablando sobre salud mental? Hablábamos de las enseñanzas que nosotros constantemente o en algunas ocasiones libramos batallas en nuestra mente, que nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ganarlas. Pero nos explicaba Papá Alex que esas batallas a veces venían en nuestra mente por factores internos de nosotros mismos o a veces factores externos. No sé si recordamos que mencionaba que algunas veces la sobreestimulación que las redes sociales hacían en nuestra mente hacía que nosotros llegáramos a tener ciertas batallas que normalmente antes no las tendríamos. Amén. Nos mencionaba que la manera de combatir estas batallas y de lucharlas en nuestra mente y ganarlas era a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es la renovación de nuestro entendimiento? Como dice en Romanos 12:2. Si me pueden ayudar, por favor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, si nosotros no renovamos nuestra mente constantemente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros podremos creer que la situación que estamos no es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos ese cambio en nuestra mente, cuando nosotros constantemente estamos llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Cristo, entonces nuestros pensamientos pueden ser renovados de esa manera. Y es como podremos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. A mí en lo personal me gusta mucho cómo Papá Alex lo menciona. Y menciona que hay que tener pensamientos altos. Sencillo. Algunas veces estoy algo abrumado con situaciones en la casa, en el trabajo, no sé, cualquier cosa, y recuerdo eso que dice Papá Alex: ten pensamientos altos, ten un pensamiento alto. A veces, bueno, en esta ocasión no es un versículo como tal, bien me podría aprender Romanos 12:2, pero me recuerdo cuando dice ten un pensamiento alto, y digo: sí, mi Padre, el que está en los cielos, quiere algo bueno para mí. Entonces yo debo de tener pensamientos como los de él, un pensamiento alto. Aprendimos también en esas enseñanzas que nuestros pensamientos es necesario que sean expuestos a la palabra de Dios, por lo cual nos decía Papá Alex que buscáramos constantemente leer la Biblia, porque de esa manera es como nuestro depósito en nuestra mente es lleno. Porque de otra manera será difícil vencer esas batallas que vienen a nuestra vida si en nuestro depósito, que es el corazón, no hay esa palabra viva que va a salir el día de la batalla. Nosotros siempre mencionamos el ejemplo de que algunas veces, si nosotros vemos más Netflix que leer la Biblia, entonces nosotros nuestro depósito lo llenamos de películas. Entonces cuando pasamos una situación difícil, nosotros queremos sacar balazos, queremos sacar escenas de acción, ¿no? Cuando en realidad no es por ahí. Pero de nosotros va a salir lo que estemos llenos siempre. Entonces procuremos, iglesia, estar llenos de la palabra para que las batallas sean ganadas. Y bueno, eso era parte del resumen que quería darles de preámbulo. Y ahora sí vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Y para esto, antes quiero compartirte un poco de mi vida, porque yo estoy convencido de que cuanto más conoces a una persona, más familiar se te hace y no se te hace un extraño. Hay una frase que dice que lo que es extraño es rechazado o es desconocido, ¿no? Entonces yo quiero darte un contexto de cómo ha estado mi vida últimamente, para que me conozcas un poquito más a mí, pero también para que conozcas lo que Dios ha hablado a mi corazón. Entonces, hoy te quiero comentar que últimamente mi esposa y yo hemos tenido algunas jornadas de trabajo algo pesadas. En mi propio trabajo
ha estado algo pesado. Yo creo que muchos de ustedes también han tenido jornadas pesadas, pero esas jornadas pesadas, digo, doy gracias a Dios porque tengo un trabajo, porque puedo solventar algunos gastos, pero sí han sido algo pesadas. Aparte de esto, iglesia, quiero contarte que regresé a estudiar ahora clases de inglés, porque quiero compartir la palabra también en inglés. Amén. Y hemos estado caminando en fe, al igual que yo creo que muchos de ustedes han tomado las palabras que se han compartido aquí y han empezado a caminar en fe en proyectos nuevos para mí, para mi familia. Estos proyectos, como ustedes saben, implican mucha fe, estirar, esforzarse y no desmayar, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Incluso hace poco rentamos un local y les platico un poco. Antes de rentar el local, mi esposa me decía: oye, ¿cómo ves? ¿Podremos rentar este local? Veíamos el monto del local y le digo: hoy, ahorita estamos bien, o sea, como para sobreesforzarnos un poquito más. Sin embargo, decía yo: a ver, ¿cómo que estoy bien? O sea, estoy en mi zona de confort, o sea, no puedo creerle al Señor por más. Entonces dijimos: bueno, va, no tenemos ese dinero ahorita, pero vamos a creer, porque mes con mes va a salir para la renta. Y testimonio, mes con mes ha salido para la renta, iglesia. Pero lo que quiero decir con esto es, queremos ser coherentes con lo que predicamos. Si nosotros te predicamos de fe, nosotros tenemos que vivir una vida de fe. Y una vida de fe no se vive encerrado en la casa esperando a que la vida pase allá afuera, ¿no? Una vida de fe sale allá afuera a enfrentarse a las circunstancias y salir victoriosos, porque en Cristo tenemos la victoria. Amén. Pero bueno, te platicaba que mientras estamos creyendo, estamos caminando en fe para estas cosas, estábamos la semana pasada poniéndonos de acuerdo. Organizamos por lo regular por semana nuestras actividades para que no nos agarre de sorpresa, para saber en qué dedicar nuestro tiempo y poder estar bien, ¿no? Y entonces estábamos mi esposa y yo organizando nuestras actividades, cuando de pronto soy interrumpido por Dios, como Dios habla algunas veces a nuestro corazón. Entonces Dios en ese momento me dice: pon en orden tus prioridades. Y yo: caray, o sea, pues estoy creyéndote, Señor, estoy caminando en fe, ¿qué tengo que hacer? Me retiré un momento del lugar y me puse a orar y le dije: Señor, tú nos has abierto las puertas en las escuelas, tú nos has abierto las puertas en los negocios, tú nos has abierto las puertas en nuestro trabajo. Nosotros nos corresponde poner manos a la obra para que eso suceda. Entonces, ¿cómo que tengo que poner en prioridad? Y una de las cosas que me recordaba el Señor era el reino. Y como dice papá Alex, el reino nunca se detiene. Amén. Entonces, lo que me decía el Señor en ese momento, me decía: Dios no llama a desocupados. Y eso me lo recordaba porque hace mucho tiempo lo había aprendido, haciendo referencia a Primera de Reyes, donde habla de Elías y Eliseo, que dice que Eliseo estaba arando la tierra y de pronto llega Elías y le da su manto, le hace el llamado y le dice que sígueme, deja todo y sígueme. En esa historia muchos esperaríamos decir: ay, ¿cómo no agarró al que estaba acostado allá a un lado, abajo del árbol? ¿Cómo no agarró a aquel que no tenía trabajo? ¿Cómo no agarró a aquel? ¿Por qué agarra al ocupado? Y eso venía precisamente por lo que estábamos viviendo en este momento, que eran muchas actividades en nuestra vida en los cuales mi carne quiso reaccionar un poco y decir: Señor, o sea, ¿no ves todo lo ocupado que estoy, no? Pero muchas de las veces nuestro llamado, iglesia, todos tenemos un llamado en particular y un llamado en general, pero muchas veces nuestro llamado nosotros lo ponemos en pausa por diferentes actividades que nos pasan el día a día, porque tal vez estaba ocupado en el trabajo, porque tal vez no tenía las finanzas para poder servir en el ministerio, porque tal vez no tenía el tiempo. Entonces constantemente nosotros estamos poniendo pausa a nuestro llamado para atender otras circunstancias en nuestra vida. Entonces nosotros decimos: cuando tenga tiempo, entonces voy a servir en la iglesia. Cuando tenga tiempo, entonces voy a ir a evangelizar. Cuando tenga tiempo, entonces voy a ir a hacer aquello que dije que iba a hacer a Dios, pero no lo he hecho.
Pero entonces es por eso esta frase que decía: Dios no llama a desocupados. ¿Por qué? Porque constantemente Dios está probando nuestros corazones, así como decía el ministro Jesús. Porque el Señor está diciendo: ¿cuál es tu prioridad número uno? ¿Tu trabajo o el reino? ¿Cuál es tu prioridad número uno? ¿Tu escuela? ¿El reino? ¿Cuáles son tus prioridades? Y eso me hablaba el Señor para el día de hoy. Iglesia, después de que tuve esta charla con Dios, minutos después me contacta el pastor, papá Alex, me contacta y me dice: hijo, te quería preguntar. Él es un caballero y siempre pregunta. Y me dice: te quería preguntar si podías bendecir a la iglesia este domingo. ¿Cómo anda tu agenda? Y le digo: papá, acabo de hablar con Dios. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi llamado. Yo sé cuál es mi llamado, y es estar aquí compartiendo lo que Dios me ha enseñado. Mi trabajo, mi escuela, mis proyectos son añadidura solamente. Mi función aquí en esta tierra es predicar el evangelio y es compartirlo con todos ustedes. Y yo me propuse que aquel que tenga dudas sobre el evangelio, yo intentaré resolver esas dudas con la ayuda del Señor. Así que yo dije: amén, papá, claro que sí, yo puedo. Y entonces, heme aquí, dice la Biblia. Amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Iglesia, hoy vengo a abonar en esta dirección, que es el ganar batallas en la mente, el ganar batallas día a día. Porque yo sé, iglesia, que tal vez alguno de ustedes ha creído al Señor como nosotros estamos creyendo en proyectos, y tal vez el tiempo de espera ha sido algo largo, y tal vez el cansancio ha llegado. Entonces yo quiero venir aquí el día de hoy a abonar en ese sentido. Quiero venir a empujar a que ustedes ganen esa batalla, pero que ganen esa batalla sin dejar de servir. Porque es muy fácil, iglesia, y yo lo he vivido algunas veces, cuando las situaciones se ponen complicadas, decir: dejo esto que es el servicio a Dios y tomo aquello que es la añadidura. Amén. Entonces el día de hoy vengo a eso, vengo a abonar en que ustedes ganen la batalla, pero sin dejar su mano en el arado, o sea, sin quitarla del arado, perdón. Así que vamos a orar, iglesia, acompáñenme el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, obrarás el día de hoy, Padre. Sabemos que tú, Señor, pondrás palabras en mi boca, Señor, que ni siquiera, Señor, yo tengo en mente, Padre. Padre, que tú hablarás a cada uno de los corazones, Padre. Padre, que serás tú, Señor, el que toma el lugar en este momento, Padre. Padre, que tú llegas a cada uno de los corazones, Padre. Padre, que tú tocas, Señor, hasta las fibras más sensibles, Señor. Padre, te pido, Señor, que me uses, Señor, el día de hoy. Padre, que extiendas misericordia sobre mi vida, Padre. Padre, y que tú me uses para compartir tu palabra a tu pueblo. Padre, esto te lo damos. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando menciono lo de batallas y cómo librar estas batallas y el servicio a Dios, algunas veces no podemos sacar la relación, porque me dices: ¿qué tiene que ver las batallas o qué tiene que ver mi vida con el servicio? Pero yo te vengo a decir que tiene todo que ver. En Mateo 4:8, del 8 al 10, ¿me pueden ayudar, por favor? Dice, este es Mateo, y habla del momento en que Jesús se fue al desierto, iglesia. Porque así como tú y yo pasamos dificultades en nuestra vida, Jesús hubo un tiempo en que se apartó y fue al desierto y pasó hambre. Fue probado, dice que fue tentado por el enemigo y él venció a todas las tentaciones. Y aquí dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén.
cuando hablamos de solo a Él servirás, al Señor tu Dios, muchos decimos, hermano Roberto, yo no sirvo al enemigo, o sea, yo no hago santería, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y no vengo a decirte eso, pero lo que vengo a decirte es de que cuando nosotros no servimos a Dios, tenemos que revisar bien a qué estamos sirviendo. Porque a lo mejor una figura como tal no la estás sirviendo, pero algunas veces nuestro trabajo puede ser nuestro Dios. Y entonces empezamos a trabajar de una manera alocada, intentando servir o agradar al hombre, intentando servir o agradar a tal cosa. Y eso también es un servicio y es una adoración que tenemos que quitar de nuestro corazón, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y cuando hablo de servicio, no únicamente me refiero cuando nosotros servimos en un ministerio como tal, no únicamente a eso, porque créanme, iglesia, es importante servir en un ministerio. Aquí en la casa sus manos son muy útiles. Nosotros necesitamos, y es más, yo quisiera insistir para que si alguno de ustedes no está sirviendo activamente en un ministerio, es el momento para hacerlo. Es el momento de servirle a Dios. Pero también me refiero, cuando hablo de servicio, es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y para saber qué es lo que nos mandó a hacer, digo, la explicación ya la hemos dado varias veces, y es acerca de nuestro propósito específico que va de acuerdo a nuestros dones y nuestros talentos. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos específicos en los cuales el Señor puede obrar para que nosotros alcancemos más personas. Pero también tenemos nuestro propósito general, que dice en Marcos 16:15, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ese es uno de los propósitos que el Señor nos ha dejado. Independientemente de nuestro propósito específico que tengamos, que tal vez sea, no sé, compartir la palabra en un sector específico en el cual nosotros podamos alcanzar, el mandamiento o el propósito general siempre será ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y aquí es donde este propósito empieza a chocar un poco con nuestro servicio cuando hay batallas en nuestra mente. Dice, cuando tenemos batallas en nuestra vida, las primeras cosas que dejamos de hacer, como platicábamos hace un momento, es dejar de servir. Y créanme, a cualquier persona que se lo platiques allá afuera, a cualquier persona que no conozca de una manera real a Dios, te va a decir: te entiendo, deja de servir. ¿Cómo dedicas tanto tiempo a la iglesia? ¿Cómo dedicas tanto tiempo a tu casa de paz? Mejor ponte a hacer otra cosa. Pero ellas no van a entender lo que nosotros entendemos, y que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a nuestras vidas, iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas batallas a nuestra vida, nos abrumamos porque no sabemos de qué manera Dios va a obrar. Como les decía a un principio, algunos de nosotros a lo mejor tenemos ya tiempo creyéndole al Señor en una área de nuestra vida, la que sea, y no hemos visto todavía la respuesta. Todavía no la vemos, pero no es de que el Señor no lo vaya a hacer, es de que el Señor está obrando en nuestra vida. Y a veces nuestros tiempos difieren de los tiempos del Señor, pero créanme que la voluntad de Dios, como dice su palabra, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Y aquí, iglesia, es donde se pone un poco interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de servicio, muchas veces podemos creer que el servicio lo hacemos a un pastor, a nuestro pastor, o el servicio lo hacemos a un hermano. Le estoy haciendo el favor al hermano en tener la casa de paz. Entonces empezamos a negociar y creemos que el servicio no es para Dios, sino es de favor a alguien más. Entonces ahí es donde estamos equivocados, porque nuestro servicio le pertenece a Dios.
Porque nosotros, así como un siervo a su amo, nosotros nos pertenecemos a Dios. Pero algunas veces cuando nos hablan y nos dicen, oye, que tú eres un siervo y tú tienes que rendirle cuentas al Señor, nos salta y nos da en el orgullo y nos dice, ¿cómo yo un siervo? La esclavitud ya acabó hace muchos años aquí en México. ¿Cómo me hablas de eso? Pero la verdad, iglesia, es de que en la Biblia constantemente nos enseña muchas maneras de relacionarnos con Dios. Algunas veces nos va a enseñar en la Biblia a relacionarnos con Dios de manera de padre y un hijo, y decir, hey, Él es mi padre, Él me cuida siempre. Algunas otras veces vamos a relacionarnos con Dios como nuestro proveedor, porque Él nos va a proveer lo que nos hace falta. Algunas otras veces nos podremos relacionar con Dios como nuestro ayudador, porque como el Espíritu Santo es nuestro ayudador aquí en la tierra. Amén. Pero algunas otras veces nos vamos a relacionar con Dios como un siervo y un amo. Así como suena, un siervo y un amo. Él va a ser nuestro amo. Y para esto quiero contarte un poco mi experiencia con Dios en esta área. Cuando yo apenas empezaba a caminar en los pies de Cristo, ya algunas veces los he comentado, yo conocí en mi trabajo a mi esposa. En aquel entonces éramos compañeros de trabajo, y ella en los momentos de receso, no sé cómo se llama, lonche, me compartía la palabra, me compartía lo que hacía en la iglesia. Yo no era cristiano en aquel entonces. Ella me compartía lo que hacía en la iglesia, me compartía todo lo que sabía de la Biblia, que para mí era bastante que me dijeras que Pedro, y ya, ¿no? O sea, yo para mí no conocía nada. Entonces en mí había una necesidad por conocer de la palabra, por conocer de Dios, por conocer de la Biblia. Entonces, como todo ingeniero, dice, no lo sé, pero lo investigo. Entonces busqué una iglesia en donde alguien me pudiera enseñar eso. Entonces fui corriendo a una iglesia y yo decía, pues yo sé de física, yo sé de matemáticas, yo sé de esto, yo sé del otro. ¿Qué no puedo aprender de la Biblia, no? Ese era mi concepto en aquel entonces. Entonces yo me acerqué a la iglesia, y la primera prédica, recuerdo que hablaron, decían, tú tienes que ser dependiente de Dios. Tú tienes que ser dependiente de Dios en todo momento, en toda hora. Tú te debes a Dios y solo a Él servirás. Y créanme, iglesia, cuando me dijeron eso en aquel momento, cuando a mí en toda mi vida me habían enseñado a ser independiente, a decir, tú vales mucho, tú puedes, tú no necesitas depender de nadie, tú tienes que estudiar, tú tienes que esforzarte, porque para que no dependas de nadie. Gracias. Chocó eso en mi mente. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo toda mi vida que he llevado de independencia, de yo hago lo que quiero, de yo me las arreglo como yo pueda, ahora que me digan, ¿sabes qué? Sí puedes hacer lo que quieres, pero tienes que depender de Dios y tienes que tener comunión con Dios, porque Él te va a decir qué es lo bueno para ti. Y yo, ¿en serio? Eso era en aquel entonces. Entonces, cuando me empezaban a enseñar sobre la dependencia de Dios, empezábamos a aprender sobre mayordomía. Que mayordomía no era otra cosa más que un administrador de los bienes de Dios. Iglesia, nosotros aquí en la tierra somos mayordomos de las cosas de Dios. El dinero le pertenece a Dios, nosotros únicamente administramos. Nuestra vida le pertenece a Dios, nosotros únicamente la administramos. Entonces, nuestra relación con nuestro Padre es de mayordomía, porque no hay más. No es de que mitad del día le pertenezco a Dios, mitad del día me pertenezco a mí mismo. No. Y Dios me revelaba que esa es una de las principales cosas por las cuales nosotros a veces tenemos batallas en nuestra vida, porque no conocíamos este concepto de mayordomía. Gran parte de las batallas que libramos, incluso las batallas en nuestra mente, son porque nos creemos dueños de las cosas. A veces, me creo dueño de mi mente y yo digo, yo pienso lo que yo quiero. Pero dice, no, el Señor dice, no pienses lo que tú quieres, porque tal su pensamiento, tal es Él. Entonces tienes que cuidar tus pensamientos. Entonces yo decía, yo administro el dinero como yo quiero, al cabo yo lo gané. Y me dice, no, tú nada más estás administrando el dinero, no puedes hacer eso. Entonces Dios me decía eso, que muchas de las veces nosotros lo que hacemos es
tomar esas cosas que no nos pertenecen, que únicamente somos mayordomos, y las queremos hacer nuestras. Y como las queremos hacer nuestras, pero no nos pertenecen, no sabemos cómo utilizarlas. Entonces empiezan los problemas. Aquí ponieron unos ejemplos y dice: nos creemos dueños de las finanzas, entonces comenzamos a administrarlas, pero como no somos dueños, empezamos a malgastar algunas cosas o a no gastar en otras. Entonces empezamos a sacar ideas en nuestra mente como: hoy voy a diezmar el 5%, ¿no? O hoy voy a ofrendar el diezmo. Entonces empezamos a negociar cosas en nuestra mente alrededor de nuestras finanzas cuando no es la verdad. Entonces, por consiguiente, pues tenemos unas malas finanzas, ¿no? Entonces empezamos con disputas en la familia porque no hay dinero, porque no hay esto, porque no hay lo otro, cuando en realidad lo que hicimos mal fue tomar algo que no era nuestro, que eran las finanzas. El mismo ejemplo lo traigo para nuestro cuerpo. Decimos, hay un dicho que dice: es mi cuerpo y hago con él lo que quiero, ¿sí? Entonces comenzamos a tener excesos, comenzamos con desorden, a comer de manera desordenada, a comer de más, a comer a deshoras, a comer cosas que no son nutritivas, y entonces empiezan los problemas de salud en nuestro cuerpo. Pero todo empezó porque nosotros quisimos ser dueños de nuestro cuerpo, cuando no somos llamados a eso. Y ya el último ejemplo, en la familia. Hay una frase que dice: esta es mi casa y yo digo lo que se va a hacer. Hoy no vamos a ir a la iglesia, mejor vamos a ir a ver el fútbol, alguna otra cosa. No, es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos creemos dueños de nuestra familia y entonces empezamos a tomar decisiones que no nos corresponden, y por ende empezamos a desviar el camino de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestros cuerpos. Esos son algunos ejemplos, iglesia, de las situaciones en nuestras vidas cotidianas. Pero en Marcos 10:45, ¿me ayudan, por favor? Entonces, nos cuesta tanto trabajo ser el siervo o servir, iglesia, siendo que Jesús nos dijo: ¿por qué ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos? Amén. Ay, se movió un poco, perdón. Entonces, si Jesús mismo vino a esta tierra a servir y no a ser servido, ¿por qué nosotros nos creemos que todo mundo nos tiene que servir y que no debemos de servir a nadie? ¿Por qué? ¿Sabe, iglesia, cómo se identifica un buen siervo o un buen mayordomo? Porque no conozco a un siervo natural, por decirlo así. Pero un buen mayordomo, ¿cómo se identifica? Un buena ama de casas o amo de casas, no sé, la palabra no sé. Pero ¿cómo se identifica? Es cuando él hace la voluntad del dueño, cuando el dueño le dice qué hacer y él lo hace cabalmente. Entonces ese es un buen siervo, ese es un buen mayordomo. Pero ¿cómo sabe él qué hacer? Eso lo sabe cuando él tiene una relación con el Padre, cuando tiene una relación con el dueño de todo. Si no tienes esa relación, si no tenemos esa relación con nuestro Padre, entonces difícilmente vamos a hacer las cosas que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Iglesia, cuando sepamos que las cosas que tenemos no nos pertenecen, cuando sepamos que nuestro dinero no es nuestro realmente, cuando sepamos que nuestro cuerpo no es nuestro, cuando sepamos que nuestra vida no es nuestra, que le pertenece a Dios, en ese momento, iglesia, cuando aprendamos eso, nos vamos a evitar muchos problemas y muchas batallas, porque la principal batalla que nosotros enfrentamos todos los días es por querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Amén. Entonces, si nosotros, tomando el ejemplo de las finanzas, si nosotros supiéramos que las finanzas no nos corresponden, le corresponden al Padre, entonces el enemigo no nos robaría a nosotros, le robaría al Padre. Y todo mundo sabe qué es lo que pasa cuando el enemigo se mete con el Padre. Amén. Cristo Jesús sale victorioso de esa batalla. Entonces nosotros nos tenemos que poner en medio de esos dos.
Nosotros únicamente tenemos que servir al Padre y el Señor hará todas las cosas. Como dice Malaquías 3:10, traer los diezmos a la alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Dice, reprenderé por ustedes al devorador. Nosotros no tenemos que hacer nada, el Señor lo va a hacer por nosotros siempre y cuando seamos obedientes y seamos fieles a lo que Él nos dice. Amén. Iglesia, ¿me puedes acompañar, perdón? Gálatas 6:9. Gracias. Iglesia, tenemos que seguir caminando en el Señor, tenemos que seguir sirviéndole al Señor. No nos cansemos de hacer el bien, como dice en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, pues haced bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Mantengámonos dispuestos y disponibles al Señor, porque es la única forma, iglesia, en que cumpliremos nuestro propósito aquí en la tierra. De lo contrario, no podremos cumplirlo. Y como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros no tenemos que andar peleando nada. Nosotros únicamente nos tenemos que encargar de buscar el propósito de Dios en nuestra vida, de buscar hacer la voluntad del Padre. Y iglesia, ya para terminar, yo sé que algunos de nosotros podemos estar cansados, agobiados por estar en la buena batalla, como les decía al principio. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros decidimos creerle al Señor de lo que va a hacer en nuestras vidas, algunas veces salimos raspados por creerle al Señor. Algunas veces pasamos demasiado tiempo esperando que llegue esa situación en nuestra vida, y a veces no sucede al instante. Entonces yo sé, iglesia, que algunos de nosotros podemos estar cansados de estar peleando esta buena batalla, y es por eso que tengo aquí 3 puntos que quiero compartirles para cuando estemos en esta situación. Y el punto número 1 es: tómate un respiro, haz un selá de tu vida ajetreada, porque el enemigo, porque el mundo como tal va a estar gritándote siempre al oído de: hey, trabaja más, hey, camina más, hey, corre más, para que cumplas las expectativas del mundo. Y a lo mejor esas cosas, esas situaciones en la vida te traen algo agobiado. Entonces es válido tomarse un respiro. Amén. Es válido tomar ese selá que dice la Biblia, porque en su presencia hay plenitud y gozo. ¿Y qué es la plenitud, iglesia? Cuando nada nos hace falta. Cuando nosotros decimos: a ver, ya me cansé de estar marchando al ritmo que marcha el mundo, me tengo que detener y decir: a ver, Señor, ¿tú quieres que haga esto? ¿Tú quieres que yo vaya para acá o quieres que vaya para acá? Entonces nosotros tenemos que hacer ese alto en nuestra vida para poder enfocarnos correctamente. Y ese es el punto número 2. Enfócate. Cuando nosotros estamos cansados, perdemos el enfoque de lo que sea que estamos haciendo. Cuando estamos cansados, incluso estamos en peligro de pecar por cansancio. Cuando nosotros estamos cansados, no sabemos hacia dónde vamos, porque únicamente hay un cansancio y un agobio sobre nuestras vidas. Es por eso que en esta ocasión nuestras fuerzas tienen que ser renovadas. Jesús nos mandó a que nosotros creyéramos, y que creyéramos en el propósito de Él para nuestra vida, pero también nos mandó a que tuviéramos fe en Él, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe, quien completa todas las cosas. Amén. Y punto número 3, y por último, ríndete al Señor. Si alguno de ustedes en este momento ya ha pasado situaciones difíciles y dice: ¿sabes qué, Roberto? Yo ya intenté esto, intenté el otro, intenté aquello, intenté el otro, y solo me queda esta chance más, solo vengo a este servicio más, porque ya estoy por tirar la toalla en el servicio, estoy por tirar la toalla en el trabajo, estoy por tirar la toalla en mi familia, estoy por tirar la toalla en mis finanzas, en lo que sea.
Lo único que te quiero decir es: ríndete al Señor y entrega ese último aliento, porque en nuestra debilidad es donde Él se hace fuerte. Cuando nosotros ya estamos cansados al 100 y ya no podemos más, es donde la dependencia a Él es la única salida, es el único camino. Algunas veces los procesos que tenemos en la vida nosotros los vemos malos, porque decimos: ¿cómo estoy batallando con esto? ¿Cómo estoy batallando con lo otro? Pero algunas veces el Señor permite ese proceso en nuestras vidas para que nosotros volteemos a verlo a Él, porque de lo contrario nosotros estamos muy encaminados en nuestra vida, que no volteamos ni siquiera a buscarlo, a darle gracias de las bendiciones que nos ha dado. Algunas veces las mismas bendiciones que nosotros le pedimos al Padre y nos las entrega, esas mismas bendiciones se vuelven nuestro Dios. Esas mismas bendiciones captan toda nuestra atención y ya nunca más volvemos a buscar al Padre. Pero ahí es donde ese proceso llega a nuestra vida, para voltear a verlo a Él, para voltear a buscarlo a Él nuevamente. Dice en la Biblia: Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigarán y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, iglesia. Iglesia, yo quiero orar por ustedes, si me dan oportunidad. En esta dirección, iglesia, por favor, les pido que se pongan de pie ahí en sus lugares. Y si alguno en este momento se encuentra cansado, se encuentra en una situación de las que mencionaba, si dice: sabes que ya no puedo más, yo necesito voltear a ver al Señor, yo necesito un refrigerio, yo necesito nuevas fuerzas, puede pasar aquí al frente para orar por él. Si no, ahí en su asiento los demás pueden estar y vamos a orar. Pero si alguno está en esta circunstancia en donde el cansancio ya no lo deja más, en donde necesita nuevas fuerzas, le pido de favor, pase aquí al frente. Vamos a orar por él. Ministro Gis, ¿me acompañas? Iglesia, vamos a orar en este momento. Ahí en sus lugares vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, en esta tarde, Señor, unimos nuestra fe, Señor, a la fe de nuestros hermanos, Padre. Padre, te pedimos, Señor, porque tú renueves fuerzas en sus vidas. Padre, que tú des ánimo, Señor, al caído, Padre, que tú lo levantes, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú toques sus corazones, que tú llegues, Señor, a todos los corazones de ellos, Padre. Padre, que les des nuevas fuerzas, Señor, que los levantes, Señor, que los restaures si es necesario, Padre. Padre, que te hagas vivo, Señor, en su vida. Padre, te pedimos, Señor, tú conoces los anhelos de sus corazones, Padre. Tú conoces, Señor, en qué están creyendo, Señor, en este momento. Padre, te pedimos, Señor, que tú les hables, Señor, que tú los toques, Señor, ahí donde ellos se encuentran. Padre, te pedimos, Señor, que tú te reveles a ellos. Padre, que tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor, los alcance ahí donde se encuentran. Padre, que tú te reveles, Señor, como el Padre amoroso que eres, Señor. Que tú les digas, Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, iglesia. Amén. Señor, te pedimos que tú, Señor, que seas tú, Señor, el que ministre, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que tú, Señor, que seas tú el que toque, Señor, cada uno de sus corazones. Padre, te pedimos, Señor, que tú los restaures, Señor, que tú renueves las fuerzas de ellos, Padre. Padre, que tú quites todo cansancio, Señor, que tú quites, Señor, toda ansiedad, Padre. Padre, que tú quites, Señor, todo aquello, Señor, que está estorbando entre ellos y tú, Padre. Padre, que tú, Señor, lo conoces, Señor. Señor, que ellos te conocen, Padre. Padre, esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor.